Hello, Juan Carlos here. Welcome back to a new class. Today we are going to talk about the present simple in English. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar acerca del presente simple en inglés. Vamos a entrar rápidamente, ¿no es cierto?, en materia. La clase del día de hoy, ¿no es cierto?, la voy a dividir. Primero voy a explicar estos verbos que están acá. ¿Sí? Estos que están acá son verbos, entonces. Number one, work. Work. Work significa trabajar. Number two, speak. Speak significa hablar. Number three, go. Go significa ir. Number four, listen. Listen significa escuchar. Number five, study. Study significa estudiar. Dicho eso, no se olviden de la pronunciación y de su significado. Vuelvo a repetir rápidamente. Work, speak, go, listen, study. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar, solamente vamos a ver preguntas con el presente simple, solamente cómo hacemos preguntas. Para ello, para hacer preguntas usando el presente simple, tenemos dos auxiliares, el auxiliar do y el auxiliar was. Ambos son auxiliares, no importa lo que significa, ¿ya? Por ahora no importa, ¿sí? Entonces, don't forget, no se olviden, do y was son auxiliares. Cuando los uso, el auxiliar do, que está acá, ¿no es cierto?, lo voy a usar con estos pronombres personales. Estos que están acá. Digo, I, que significa yo, you, que significa tú, we, que significa nosotros, they, que significa ellos. ¿Ya? No se olviden, el do lo uso con el I, you, we, they, siempre. Después tengo el auxiliar das, que lo voy a usar con los siguientes pronombres personales. Estos son pronombres personales, no se olviden. El das lo voy a usar con el she, con el he y con el it. Dicho eso, ¿no es cierto?, les dije que el do y el das nos sirve para hacer preguntas. La ubicación del auxiliar do y das dentro de la pregunta va a ir siempre al principio. Entonces acá yo voy a poner unos ejemplos y voy a usar los verbos que les expliqué al principio. Voy a empezar mi pregunta con el auxiliar do. La número 2 la voy a usar con el auxiliar das. Number 3 con el auxiliar do. Y finalmente la número 4 con el auxiliar das. Es decir, vamos a hacer 2 de cada una. Después del auxiliar, que puede ser el do y el das, yo tengo que poner un pronombre personal. Como acá tengo el do, y yo acá dije que el do lo uso con estos pronombres personales, luego voy a poner acá, ¿cierto?, a modo de ejemplo, el you. Y ya expliqué que el you significa tú. Y voy a usar un verbo, cualquiera de estos verbos que yo puse acá. En este caso voy a usar el verbo work, que como expliqué al principio significa trabajar. Y tengo lista mi pregunta. Entonces, number 1 dice, do you work? Do you work? ¿Y qué significa do you work? Es una pregunta. Significa, ¿trabajas tú? ¿Trabajas tú? ¿Por qué? Primero pongo el auxiliar do. Puse el you porque acá yo dije que el you lo uso con el do y finalmente puedo usar cualquier verbo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Pues bien, la número 2 yo dije, cierto, que voy a usarla con el auxiliar das y puedo usar todos estos pronombres personales, ¿ya? Yo no puedo usar estos de arriba con el auxiliar das, ¿ya? Solamente los que yo expliqué al lado de cada auxiliar. Pues bien, primero ya puse el das. Ahora, cierto, lo que tengo que poner es un pronombre personal. Y voy a poner acá she.
Does she speak? Voy a poner acá. Y para que sea más completa voy a poner English. English. Y cierro. Siempre las preguntas las cierro con un signo de interrogación. Luego digo, ¿Does she speak English? ¿Habla inglés ella? ¿Habla inglés ella? ¿No es cierto? Y está. ¿Does she speak English? Y la entonación, la pronunciación tiene que ser con signo de pregunta. Entonces digo, en la número 1 digo, ¿Do you work? ¿Trabajas? ¿O trabajas tú? Number 2, ¿Does she speak English? ¿Habla inglés ella? Muy bien. No se olviden, primero el auxiliar, después un pronombre personal, después un verbo. Verbo, verbo. Acá yo puse English para complementar, para hacer la oración un poco más larga, un poco más compleja, ¿verdad? Number 3, de nuevo me dice que use el do. Me están diciendo que use el do. ¿Puedo usar uno de estos pronombres personales? ¿Puedo usar con el do, el she, el he o el it? No se puede, porque con el do solamente se usan estos pronombres personales. El I, el you, we, they. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, acá voy a poner do we. ¿Qué significaba we? Lo dije al principio, nosotros. Do we listen? Ahí está el verbo listen, escuchar, significa do we listen music? Y tengo lista mi pregunta, ¿no es cierto? El presente simple. Do we listen music? ¿Escuchamos música nosotros? ¿Escuchamos música nosotros? Y tengo lista la pregunta. Eso es todo. De nuevo, primero pongo el auxiliar, pronombre personal, verbo, complemento. ¿Ya? Después, al final, les voy a dar una actividad, pero ustedes no pongan el complemento. ¿Ya? No lo pongan. Para que sea más corto, para ver si lo entienden. Finalmente, una vez más, tengo el auxiliar does. Les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿puedo usar estos pronombres personales con el auxiliar does? No puedo, porque solamente tengo que usar estos pronombres personales. El she, el he y el it. Tal como ustedes están viendo en la pizarra. Y digo, does he. Puse he ahora. ¿Y qué cosa significa he? Él. Does he study? Voy a poner does he study y cierro con el signo de pregunta. No se olviden, si son preguntas, tengo que cerrar con un signo de interrogación. Y como el día de hoy solamente estamos viendo las preguntas, a todos les puse signo de interrogación. Pero vamos a la última. Dice, does he study? ¿Estudia él? ¿Estudia él? Eso es todo, porque el verbo study significa estudiar, ¿no es cierto? Estudiar. Repito todo lo que dije el día de hoy, pero en forma breve. Para hacer preguntas, usando el presente simple, yo tengo dos auxiliares, el do y el does. El auxiliar do lo uso con estos pronombres personales. El does con estos pronombres personales, ¿no es cierto? El do o el does lo pongo al principio de la oración. Después, ¿qué pongo después? Tengo que poner un pronombre personal, ¿sí? Pongo un pronombre personal. Pero los pronombres personales tienen que ir de acuerdo a los usos de el auxiliar. ¿No es cierto? Con el does no puedo usar los de arriba. Con el do no puedo usar los de acá abajo. Y finalmente, es cierto, pongo un verbo, que son todos esos verbos que están ahí, que los voy a volver a repetir para ustedes. Number 1, work, trabajar. Number 2, speak, hablar. Number 3, go, ir. Number 4, listen, escuchar. Number 5, study, estudiar. Pues bien, voy a borrar lo que tengo acá, porque ahora les voy a dar una pequeña actividad, ¿no es cierto?, que ustedes van a hacer en sus casas.
ya la voy a borrar. En todo caso, si ustedes quieren copiar esto en su cuaderno, que sería muy bueno que lo hagan, ¿no es cierto? Ponen pausa al video y pueden seguir y pueden copiar, digamos, sin ninguna dificultad. Los verbos que están acá también los voy a borrar. Porque lo que van a hacer ustedes, van a hacer preguntas, tal como las preguntas que yo hice, ¿cierto?, el día de hoy. Pero con otros verbos, ¿no es cierto? Con otros verbos. ¿Qué verbos van a usar ustedes? En la número 1 van a usar el verbo write. Write. Ese verbo significa escribir. Repito, write. Number 2, van a usar el verbo watch. Ahí está, el verbo watch, que significa lavar. En la número 3 van a usar el verbo look. El verbo look, que significa mirar, el verbo look. ¿Ya? En la número 4 van a usar el verbo walk. Walk significa caminar. No se confundan con el verbo work, que significa trabajar. Este se dice walk y significa caminar. En la número 5 van a usar el verbo cook. El verbo cook. Y cook significa cocinar. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Como son 5 verbos, ustedes van a hacer 5 oraciones. ¿Sí? Van a hacer 5 oraciones. Recuerden, al principio tienen que poner un auxiliar, que puede ser el do o el das, de acuerdo al pronombre personal. Por lo tanto, yo acá les voy a dar el pronombre personal que ustedes van a usar y ustedes van a poner el auxiliar de acuerdo al pronombre conforme a la explicación que yo di. Por ejemplo, acá van a usar, yo les puse el you, acá les voy a poner el she, acá les voy a poner el they, acá les voy a poner el we y acá les voy a poner el he. Entonces ustedes van a completar estas oraciones primero con un auxiliar, ¿no es cierto? Recuerden cuál auxiliar poner. Después del pronombre personal que yo puse acá, ustedes, ¿qué cosa tienen que poner? ¿No es cierto? Los verbos, ¿cierto? De la 1 a la 5. Number 1 to number 5. Number 1 to number 5. Entonces acá en la número 1, ¿qué verbos van a poner? El de arriba. Este es un tip para que les vaya bien. Y acá siempre, en todas, tienen que cerrar con un signo interrogativo. Esa es la actividad del día de hoy, ¿no es cierto? Vean el video cuantas veces sea necesario. No se olviden, el día de hoy trabajamos con el presente simple y los auxiliares do y das en inglés. Espero que les vaya bien y voy a estar esperando sus dudas y sus consultas. Nos vemos. Bye.